Quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de Primera de Pedro. Estamos tratando la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, y bueno, pues el Señor nos ha dado la continuidad para que esta palabra corra y sea plantada en el corazón y en la vida de cada uno de ustedes, así como ya la plantó en mi vida y en mi corazón. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos tienen Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo del 17 al 23. Cuando lo tengan, me dan un fuerte amén. Amén. Dice la santa palabra de Dios: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dice la palabra, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro, siendo renacidos no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vamos a cerrar sus ojos un momentico para colocar en las manos de Dios esta palabra. Padre que estás en los cielos, Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Sabemos, Dios, de que cada persona, Señor, que está presente en este auditorio, Padre, y las personas que están por medio de la plataforma Zoom, Señor, nos estamos reuniendo, Señor, con el único propósito, Padre, de poder expresarte lo mucho que te amamos, de expresarte lo mucho que tú significas, Jesucristo, para nuestras vidas, de que a través de nuestras alabanzas y nuestras adoraciones, Señor, al trono de la gracia sube esto como olor fragante, cuando entendemos, Señor, la importancia de poder reunirnos domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, Señor. No lo hacemos por costumbre, sino porque realmente lo necesitamos. Realmente necesitamos, Señor, congregarnos, Padre, poder, Señor, ejercitar nuestra fe en ti, Señor, de poder, Señor, entender, Padre, que tú nos has llamado de las tinieblas a la luz y que hoy por hoy podemos ver la luz a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. En esta mañana, Padre, te quiero pedir, Espíritu Santo de Dios, que seas tú tomando el control de tu palabra, porque tú eres el dueño, amo y Señor de este culto, Señor. Padre, que por medio de mi vida, Señor, seas tú hablando, Padre, a través de tu palabra. Señor, gracias por haber hablado a mi vida, Señor, inicialmente, Padre, cuando tú, Dios, me diste esta palabra. Señor, pude entender, Padre, que todos los mandamientos, Señor, que tú has puesto, Señor, en nuestras vidas, Padre, tú los has dado, Señor, por amor a nosotros, Señor. Pero este mandamiento en la cual, Señor, tú nos has mandado hoy, Señor, que podamos ponerla en práctica y ejercitarla, Señor, debe ser el amor a Dios y el amor a los hermanos, Señor, Padre. Y sabemos, Dios del cielo, de que esta mañana, Padre, tú vas a hablar, Señor, acerca de la importancia, Señor, de este imperativo
imperativo tuyo, Dios, de este mandato tuyo, Dios, de este comando, Padre, en la cual debe reinar en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Debe ser lo primordial al levantarme, al acostarme, Señor, durante el día, Padre. Debe prevalecer en nuestras vidas tu amor, Señor. Debe prevalecer tu amor incondicional, Padre. Por eso en esta mañana te pido, Espíritu Santo, que quites de mi boca, Jesús, toda palabra de hombre, toda palabra humana que salga de mi boca, quítala, Señor. No permita, Señor, que en el púlpito, Padre, el evangelio sea adulterado o distorsionado por palabras de hombre, Señor, sino que se hable exactamente lo que tú nos has hablado a través de tu palabra, porque tú te has revelado a través de tu gloriosa y poderosa palabra. Recibe, Dios, toda alabanza y toda adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia dice amén. Amén. Bueno, como les había anunciado anteriormente, estamos en una serie muy importante, como todas las cartas que a lo largo de todo el año hemos estudiado. Hemos estudiado todo lo que concierne a lo que Dios nos está hablando, y es que hay un llamamiento. En la prédica o la enseñanza pasada hablamos de un llamamiento santo, pero no como una manera impuesta por Dios, sino como una orden o un imperativo de una ordenanza que ya debe ser visible y real en el creyente. No debe ser impuesto, debe ser ¿qué? Ejercitado a través de ¿qué? De nuestra fe hacia Jesús. Entonces, recordando el mensaje anterior, notamos dos imperativos muy fuertes y muy importantes acerca de la iglesia, en la cual Cristo ha llamado a su iglesia a que espere una venida gloriosa que muy pronto la obtendremos. Amén. Esa es una esperanza que ya está visible hoy en día en tu vida y en mi vida. Y para las personas que nos acompañan por primera vez, quiero decirles que aún hay tiempo de que esa esperanza pueda renacer en tu interior, de que tú puedas vivir conforme a como vivimos nosotros, de creer que Cristo vendrá por nosotros. Amén. Y lo otro muy importante que el Señor nos habla, y es que en el mensaje anterior nos decía: sé santo porque yo soy santo. Lo que implica que los que hemos sido redimidos por medio de la sangre del Cordero, ya nosotros fuimos separados ¿de qué? Del pecado del mundo. Amén. Fuimos limpiados por su sangre. ¿Para qué? Para que nosotros estemos desligados completamente de las corrientes perversas de este mundo. Amén. Así que tú y yo hemos sido llamados ¿a qué? A darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros le damos gracias a Dios, porque cuando Dios nos dice que cuando nosotros somos, sé santo porque vuestro Padre es santo, quiere decir de que ya Dios te predeterminó o te escogió más bien. ¿Para qué? Para que tú te separaras del mundo. Y aquí estamos separados del mundo. ¿Cuántos creen que nosotros pertenecemos a este mundo, pero no somos de este mundo? Nuestro mundo es el reino de los cielos. Amén. Entonces, hay un tercer comando en la cual estamos en la carta que acabamos de leer, en los versículos que vamos a leer. Y si tú te detienes en el versículo 22, quiero que centres tus ojos en el versículo 22. Dice la Escritura que habiendo purificado vuestras almas, es decir, que ya Cristo nos regeneró, nos limpió y nos santificó de las cosas que nos separaban de Dios, dice por la obediencia a la verdad, mediante su Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo es imposible ser purificado. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que hace la obra. Pero ¿sabes qué llama poderosamente la atención? Dice, para el amor fraternal no fingido. Vuelvo y repito, para el amor fraternal no fingido, un comando establecido por el Padre. Amaos unos a los otros. Eso es un mandamiento, eso es un imperativo, eso es un comando que Cristo nos está diciendo a nosotros como iglesia entrañablemente. Esa palabra entrañablemente es algo poderosísimo, que quizás nosotros cuando miramos entrañablemente no nos detenemos en esta palabra.
y no nos ponemos a pensar qué será entrañablemente, qué será lo que el Señor quiere decir, que nos amemos los unos a los otros con un amor entrañable, y después remata y le pone la corona al pastel, la cereza, con un corazón puro. Tremendo, un corazón puro. Y ojo lo que el Señor dice en este texto puntualmente, y es que este es el tercer comando en la cual Dios estableció a su iglesia, y es el amor. Sin amor es imposible nosotros poder avanzar en el evangelio, porque la fuente del amor, cuando nosotros llegamos a su presencia, nos lo da el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si tú bajas la guardia y tú decides cambiar ese amor que Cristo ha revelado a través de su palabra y a través de su presencia por otras cosas que te afanan en este mundo, quiere decir de que para ti el amor de Dios no es tan bueno como las cosas que me ofrece la tierra. O sea, que el ser humano lo que está haciendo hoy en día es tratando de que el diablo absorba a nosotros de tal manera que nosotros no podamos acudir a ese amor por estar ocupados en otras cosas. ¿Estamos claros? Amén. Ahora bien, no quiero centrarme puntualmente en este versículo, sino que vamos al versículo 17 para desarrollar la temática. Dice la Escritura, léelo conmigo: y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de ¿quién? De cada uno de nosotros. Dice, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora bien, te hago una pregunta. ¿Dios solamente va a juzgar al mundo impío, al mundo incrédulo, al mundo que rechazó la gracia? ¿O crees que Dios también va a juzgar a su iglesia? ¿Qué creen ustedes? Dios, dice tu palabra, juzga según la obra a cada persona, sin excepción alguna. Ahora bien, quiero que entiendas algo acerca de este versículo. El apóstol Pedro está diciéndonos a nosotros de que hay dos tribunales. Uno, el tribunal del trono blanco, y el otro, el tribunal de Cristo. Y quiere decir de que el Dios de nosotros en estos dos tribunales juzgará a todo mundo. O sea que nadie se va a escapar. Amén. Nadie se va a escapar. Entonces, dice la palabra del Señor en Apocalipsis, no quiero que vayan allá, pero quiero darle el texto bíblico, capítulo 20, versículo 12, trata de cómo nuestro Señor, nuestro Dios, le está diciendo a los incrédulos y a los impíos que rechazaron la gracia de Dios, de que ellos por no aceptar a Jesús no fueron hallados en el libro de la vida. Y los que no se hallen en el libro de la vida es ¿por qué? Porque rechazaron la gracia. Entonces ellos tendrán su recompensa y sus obras totalmente lo contrario a lo que Dios quería con esas personas. Pero como esas personas hicieron lo que se les dio la gana y rechazaron la gracia y rechazaron el evangelio, el Señor Dios Padre dice, bueno, ya ustedes les anuncié la gracia, rechazaron a mi hijo, tendrán su recompensa en los infiernos. Pero la gracia fue revelada por medio de mi hijo. Así que no tienes excusa de que no escuchaste de mi hijo. Así que tendrás tu recompensa. Entonces, el tribunal del gran trono blanco es ese, son las obras de la carne y las obras pecaminosas que obviamente alejan al hombre de Dios. Pero viene viene el tribunal de Cristo, donde en unos servicios anteriores, si usted se acuerda, yo me acuerdo perfectamente que el Señor nos decía, yo vengo pronto. ¿Quién acuerda de esa enseñanza? Yo vengo pronto. Y dice la palabra contundente, y mi galardón, ¿con quién? Conmigo, dice el Señor Jesucristo. O sea que Jesucristo lo que le está diciendo es que listo, la iglesia redimida por la sangre de Cristo va a recibir una recompensa. Amén. ¿Qué pasa? Que en estos dos juicios hay. La diferencia es que uno recibirá condenación, los otros vida eterna la tienen, pero recibirán recompensa. Recompensa en los cielos por haber aceptado a Jesucristo.
Ahora bien, en este momento tenemos que entender lo siguiente. A Cristo, cuando Él habla, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, está hablando de que Él espera a una iglesia que nosotros podamos servirle con pasión. ¿Cuántos dicen amén? Cristo lo que espera es que sus discípulos dejen de ser flojos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a flojear, hay otros que tendrán una corona de vida y galardón más fuerte que nosotros cuando estemos en el reino de los cielos. Es decir, iglesia, nosotros los creyentes en este momento estamos batallando. ¿Batallando contra qué? El pecado, claro está, pero estamos batallando contra las excusas. Estamos batallando contra el postergar de hacer las cosas para el Señor. Estamos diciéndole al Señor Jesucristo, es que sinceramente yo entiendo de que yo debo predicar el evangelio, pero sinceramente no cuentes conmigo. Yo estoy ocupado en otras cosas. Sabiendo lo bueno y no lo sabe hacer, te es contado como pecado. Y esto es muy importante, iglesia, que nosotros no tengamos la excusa de decir, es que a nosotros no nos predicaron de que realmente servirle a nuestro Señor Jesucristo implica ¿qué? Amor. Esa es la única manera de poder expresar de cómo nosotros podemos desarrollar ese amor por Jesucristo. La otra de los males que nos aqueja tremendamente es la pereza. Yo no sé tú, hermano, pero yo sí te lo tengo que decir abiertamente y sin pelos en la lengua. Este que te está hablando lucha y batalla contra la pereza. ¿Pero cuál pereza? La pereza de estar trabajando todos los días y que la carne lo primero que me dice es que tienes que dormir y no ores. Esa es la batalla en la cual estamos viviendo. El cansancio, el agotamiento físico de este siglo nos ha absorbido de tal manera que lo que yo tengo que pedirle a Cristo implorantemente es que, Señor, necesito que renuevas mis fuerzas. ¿Y qué pasa cuando nosotros le acudimos a Cristo y le pedimos de corazón que sea Él renovando nuestras fuerzas? ¿Qué puede ocurrir en nosotros, iglesia? Que Él se manifiesta en nosotros. Amén. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en la iglesia? Nos da ¿qué? Fuerza, vigor. Amén. Entonces, iglesia, yo les digo una cosa. Servir a Cristo es importante. Claro que sí, servir a Cristo es importante. Iglesia, ¿vamos a perder la salvación por no servir a Cristo? De ninguna manera. Pero sí te digo, iglesia, que vamos a sentir en el tribunal de Cristo una tremenda tristeza de ver cómo Cristo corona a sus siervos. Y yo que no hice nada y que estuve durante tanto tiempo en la iglesia calentando una silla, no haciendo nada. Voy a sentir y digo, pero ¿por qué no hice caso a lo que Cristo me dijo cuando estaba en la tierra? ¿Por qué no fui obediente cuando me decía, sacúdete? Quiero que el Espíritu Santo te ministra a ti y ministra a otras personas para que puedan anunciar el evangelio y que esa persona venga a los pies del Señor. Amén. Usted y yo debemos ser conscientes de algo. El avance de la apostasía está a todo esplendor. Hoy en día, iglesia, hemos visto cómo los hijos de Satanás y cómo los hijos de desobediencia trabajan activamente y fuertemente para que la creación de Dios se hunda cada vez más. Esa gente sí tiene claro cuál es el servicio que le ofrece al diablo. Y es que entre más riquezas el diablo me dé, más le sirvo. ¿Y más le sirvo para qué? Para que la juventud se pierda y se hunda en el infierno. Esa es una motivación falsa, una motivación insensata. Pero ¿cuál es la motivación, iglesia, que la iglesia de hoy debe tener para que el avance de la apostasía no siga tan fuerte? Obviamente el evangelio dice que en estos tiempos la maldad se va a incrementar mucho y creo que lo estamos viviendo. Pero ¿qué estamos haciendo para que la creación de Dios no se siga perdiendo y pudriéndose en el infierno y la iglesia sea una iglesia permisiva viendo que esa criatura se va para el infierno? ¿A usted no le ha pasado eso, iglesia? A mí sí.
Y el Señor me ha puesto esa carga en mi corazón y me pongo triste cuando veo cómo jóvenes, en vez de poner su mirada en Dios, ponen la mirada en el entretenimiento, ponen la mirada en el videojuego, ponen la mirada en las cosas vanas de este mundo y se alejan de Dios. Y uno queriendo tratar de que estos jóvenes salgan de esa condición en la cual están enceguecidos, para que ellos puedan ser libertados por medio de la cruz. Pero ¿qué pasa? Que si tú y yo no nos movemos, ¿tú sabes quién sí se va a mover? El diablo. El diablo sí se va a mover. Entonces, ¿qué está esperando el Señor de nosotros, iglesia? Que nosotros podamos mirar internamente qué estamos haciendo por Cristo. Amén. ¿Qué estamos haciendo por Cristo? Y yo les voy a decir algo que me llena de mucha alegría. Las personas que están en Afganistán, Corea del Norte, las que están en el Medio Oriente, los que están en África, los que están en este país en la cual también persiguen a los cristianos, Nigeria. Y yo creo que muchos países del África, donde hay muchos misioneros predicando la palabra del Señor. Usted sabe que ¿qué los mueve a ellos para dejar su tierra, su parentela e ir a predicar a otros que no son de su tierra? ¿Usted sabe qué experimentan estas personas? El amor. El amor. Y si el amor no se experimenta y no se desarrolla en nosotros, ¿qué va a pasar, iglesia? Que obviamente vamos a estar fríos. Vamos a estar apagados, sin ganas de nada. Pero este ejemplo debe ser nosotros mirando a esas personas que realmente han entendido del por qué es la importancia de amar a Dios, y ese amor se refleja en ellos para que esas obras puedan alcanzar a otros y que Cristo pueda reinar en ellos. De esa manera puede actuar el Señor Jesucristo. Pero bueno, todavía hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Todavía hay esperanza. Como decía la pastora, la única forma que se pierda la esperanza es que usted y yo no muramos. Y qué tristeza es que nosotros partamos de acá y no hayamos llevado a una persona a Cristo. Eso sí es triste. Eso sí es triste. Que uno diga, partí de la tierra, creí en nuestro Señor Jesucristo, pero me guardé todo lo que el Señor me dio. Como la parábola aquella que tú y yo sabemos de que le dieron un talento y la escondió. Así también puede pasar con muchos creyentes que sinceramente lo que hacen es decirle al Señor, de verdad conmigo no cuentes. Pero ojo, hay una esperanza para desarrollar en nosotros este mandamiento nuevo. Y de hecho eso es lo que el Señor les quiere hablar en esta mañana a nosotros. Ya a mí me habló y me puso en mi corazón ese mandamiento nuevo, un mandamiento nuevo para nosotros, donde nosotros podamos decirle al Señor en esta mañana, Señor, yo quiero que ese mandamiento sea manifestado en mi manera de vivir, y es el amor. Amén. Amén. El amor. Entonces, vámonos al versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, iglesia. Y ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado ¿en dónde? En los postreros tiempos. Es decir, ¿se ha manifestado en dónde? En este tiempo, por amor a nosotros. Ya Dios sabía en su omnisciencia de que en estos tiempos la maldad se iba a acelerar de tal manera que Él necesita que la iglesia de hoy se pueda aferrar de ese amor tan fuerte que Dios nos ha dado, para que ese desamor que tienen muchas personas no avance. Y eso significa que nosotros debemos de entrar a su presencia constantemente. Amén. Ahora bien, Cristo nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Amén. Amén. ¿Y qué es la vana manera de vivir? Sin Cristo. Amén. Una vana manera de vivir es que estábamos separados de Él completamente.
Una vana manera de vivir es que nosotros heredamos de nuestros padres las mismas costumbres en las cuales no hacíamos nada por el Señor Jesucristo. Porque simplemente nos inculcaron en el chivo, en el ADN, de que trabajar, hacer hijos y ganar platica es lo más importante que hay en la tierra. Eso fue la herencia que mis padres me inculcaron. Mi hijo, trabaje fuerte, gane dinero, mantenga a su familia y usted va a estar bien. Pero imagínate, eso es tan efímero, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que eso es una falsa manera de vivir, es una vana manera de vivir. Y quizás muchos de afuera están igualitos. En este momento deben de estar en su sofá de la cama viendo televisión, viendo un partido de fútbol, la mujer de pronto, no sé, haciéndose el blower o de pronto viendo celular. Eso es una vana manera de vivir. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Nos rescató de esa vana manera de vivir. Amén. Y hoy por hoy estamos tú y yo sentados aquí dándole la gloria a Dios. Eso no debe ser un motivo de alegría, iglesia. Eso no debe ser un motivo de felicidad. Entonces, iglesia, ¿qué debemos buscar? Las cosas que incorruptibles. Amén. Tú y yo, ¿qué estamos haciendo aquí, iglesia? Buscando las cosas del reino, de los cielos. ¿Por qué? Porque como lo dice la Escritura, las cosas corruptibles como oro y plata, en la cual recibiste de vuestros padres. Entonces, ese chip y esa mentalidad de yo, de acaparar yo, de que todo alrededor mío esté bien y los demás me interesan, ese chip tiene que cambiar. Amén. Esa comodidad tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque ya el Padre sabe todas las necesidades que nosotros tenemos. Y Él se encarga de todo. Pero cuando nosotros por amor a su nombre y por amor a Dios nos dedicamos para que el amor se manifieste en aquellos que no lo conocen, es aún más glorioso porque Cristo empieza a manifestarse y su sangre en esa persona que no conoce de Cristo. Oiga, iglesia, siempre el Señor nos ha hablado acerca de un amor incondicional. Ese amor incondicional a través de ¿dónde? De la cruz. Amén. A través de la sangre de Cristo. Porque dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Fue aquel que te rescató de la vana manera de vivir. Amén. ¿Qué fue lo que el Señor le añadió a sus redimidos, iglesia? Vámonos al versículo 21. Si pueden subrayar la palabra fe y esperanza, la pueden subrayar. Pero lo que hace Jesucristo a través del rescate de la vana manera de vivir es que a ti y a mí nos añade ¿qué? Fe y esperanza en Dios. ¿Cuál es esa fe que el Señor nos añade? Poder caminar con Él constantemente en las buenas y en las malas. Amén. En la adversidad, en la prueba, en la enfermedad, en la escasez, en la bendición. Esa es la manera como debemos caminar en ¿qué? En fe. Amén. Y la otra es la esperanza en Dios, que el Señor regresará por nosotros en medio de esas pruebas, iglesia. Amén. Ahora me voy a centrar en el texto 22. Quiero que entendamos varios conceptos que están plasmados en este versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros con entrañablemente de corazón puro. Amén. Y mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es que el apóstol Pedro, esta expresión la retoma de su maestro. Y Jesucristo, en el libro de Juan, vamos al libro de Juan, capítulo 13, versículo 34 al 35. Este mismo concepto que acabamos de leer en Pedro fue escuchado de la boca de Cristo. Y mira lo que dice Cristo en este pasaje. Iglesia, un mandamiento nuevo les doy, dice el Señor. Que os améis unos a otros. ¿Como quién? ¿Como Cristo? ¿Como Cristo qué?
nos ha amado. ¿A quién? A nosotros. Así que de esa misma manera, iglesia, nosotros debemos de amar a nuestros hermanos. Amén. Y esto conocerán, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. De nada sirve, iglesia. Y aquí viene la exhortación que el Señor me dio a mí. No sé si es a ti, pero a mí ya me la dio. Si yo que conozco la fuente de amor, que es Dios, y que Él ha entregado a su único Hijo por amor, para que nosotros nos salváramos de un juicio eterno y una condenación eterna, de esa misma manera nosotros debemos de manifestar ese mismo amor hacia con las personas que Cristo murió y pagó un precio tan grande para que esas personas puedan conocer del Señor. Amén. Amén. Entonces, si el Señor nos ha dado la gracia, nosotros debemos dar de gracia. Amén. Eso es importante, ¿no? ¿Ok? Entonces, iglesia, si nosotros somos verdaderamente sus discípulos, ese amor debe florecer en toda vuestra manera de vivir. Entonces, no se explica cómo un creyente que conoce del Señor vive amargado, vive aburrido, vive sin gozo, vive sin esperanza, vive atormentado, vive con temor, vive con miedos, con rencores. ¿Tú crees que esta persona ha experimentado el amor de Dios? Para nada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, iglesia? Doblar rodillas todos los días. Si esa manifestación se está dando en mi vida, tenemos que doblar rodilla y entregarle a Cristo todas esas cosas que me impiden ver su amor. Qué bueno es el Señor, iglesia. Entonces, a mí me habló el Señor diciendo: Jefferson, ¿te he notado con enojo? Sí. ¿Te he notado con preocupaciones? Sí. ¿Te he notado a veces malhumorado? Sí, Señor. Soy carne, Señor. Pero el Señor me dice: ¿pero has buscado mi amor? Amén. ¿Has buscado mi amor? Señor, a veces no tengo tiempo. Entonces sigue en esa condición, y cuando tú realmente quieras buscarme, aquí me encuentras. Mira ese amor de Dios, incondicional. Amén. Está dispuesto a las 24 horas del día, las 7 días de la semana. Y nosotros muchas veces le damos la espalda a Dios por estar ocupados en nuestras cosas de la vida. Y nos estamos perdiendo de lo que Dios ha manifestado a su iglesia, que nos iba a dar de su amor, para que nosotros ese mismo amor lo pudiéramos dar. ¿A quiénes? A nuestros hermanos de la fe. ¿A quiénes? A nuestra familia. ¿A quiénes? A los que nos rodean. ¿A quiénes? A nuestros vecinos. ¿A quiénes? A nuestros compañeros de oficina, nuestros compañeros de universidad, a los que lo necesitan. Amén. Pero un corazón marchitado, un corazón enojado, un corazón triste, congujido y amargado, obviamente el amor de Dios no puede estar ahí, ¿o sí? Porque Dios no refleja eso en nosotros. Amén. ¿Quiénes son los que reflejan eso? El hombre caído, la persona que quiere siempre llevar las cosas por su propio parecer. Esos son los que realmente siempre viven en esas circunstancias. ¿Por qué? Porque no han conocido el amor del Señor. Así que bueno, vámonos para... Entonces, el título de la enseñanza, me estaba pasando, tiene por nombre un nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento. Y ese nuevo mandamiento debe vivir ¿en dónde? En nuestras vidas. Amén. ¿Como seguidores de quién? De Cristo. ¿Y quién mandó a que nosotros tuviésemos ese nuevo mandamiento? Cristo. Y como Cristo mandó hacer ese nuevo mandamiento de que amemos a Dios y amemos a nuestros hermanos, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Lo mismo. Amén. Amar. ¿Amar a quién? ¿A nuestros amigos o a nuestros enemigos? A todo mundo, sin excepción de personas. Amén. Bueno, quiero que me acompañen a la primera carta de Juan. Capítulo 4, versículo 7.
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Dice otro imperativo del Señor, muy claro. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor proviene ¿de quién? De Dios. Y Dios dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Y qué? Conoce a Dios. Amén. Entonces, iglesia, el Señor, si usted nota en la carta de Pedro, cuando dice que ya fuimos destinados, es porque ya el Señor sabía en la cual la condición ya íbamos a estar nosotros delante de Él. Él lo que está haciendo a nosotros es que ya Él nos escogió como sus discípulos. Amén. Y como discípulos del Señor tenemos que acatar una orden de parte del Maestro, de nuestro Dios, de que todo lo que hagamos, lo hagamos en amor. Amén. Amén. No esperando nada a cambio. Amén. No siendo personas interesadas. Bueno, yo sí quiero un interés y es que las almas se salven, eso sí. Amén. Ese sí. Yo sí estoy interesado en qué, en que las almas se salven. Pero ¿qué no estoy yo interesado? En tergiversar el evangelio, ponerla a mi acomodo y sacarle plata a la gente. Ese sí no es mi interés. Amén. De hecho, pues sencillamente y llanamente, los que hemos sido establecidos para el servicio al Señor, nosotros tenemos que rendirle cuenta de cada palabra y cada coma que decimos delante del Señor, en el altar. Por eso somos muy cuidadosos cuando decimos algo, porque de verdad es la palabra de Dios quien tiene que hablar, no nosotros. Entonces, iglesia, vimos cómo el Señor nos escogió como sus discípulos. Y el Señor dice, yo los he amado y ustedes van a amar. Ahora bien, el Señor lo que hace es, nos da una nueva condición de vida. Somos nacidos de nuevo. ¿Por qué somos nacidos de nuevo, iglesia? Porque Dios se manifestó en su palabra y se reveló en su palabra, y eso lo que hace el Señor es que nosotros entendamos sus principios. ¿A cuántos de nosotros se nos da dificultad aplicar los principios de Dios en nuestra manera de vivir? Yo creo que a todos. Amén. Yo creo que si alguien me dice aquí en este momento, no, yo aplico todos los principios de Dios, es un querubín, está volando. Ese sí, mejor dicho, ya lo raptaron como Enoc. ¿Ah? Pero todos los que estamos sentados tenemos esas luchas. A gran diferencia de esas luchas es que nosotros sabemos a dónde acudimos cuando cometemos pecados. Amén. Por eso hemos nacido de nuevo, porque nosotros ya tenemos a quien rendirle cuentas por mis actos. Amén. Tú te puedes imaginar cuando nosotros no conocíamos de Cristo, ¿tú a quién le rendías cuentas porque mentías? ¿A quién? ¿Ah? ¿Cierto? Si usted te cogía un lapicero mal escondido ahí en el trabajo, ay, Dios mío, ya ahí, papá, ya ahí, ya. ¿A quién y el Señor viéndote ahí? Uy, Jefferson, lo robaste. Pero ¿sabes qué? Yo no le rindo cuentas a quién, a Dios. ¿Por qué? Porque todavía no he nacido de Dios. Pero cuando usted tiene ese intento, esa tentación, uy, ese está de papaya, esos 10,000 pesos. No, nadie me está viendo. Ay, y el Señor ahí arriba, oye, devuélvelos. Eso es ser nacido de nuevo. Amén. Amén. Eso es ser nacido de nuevo. Preocúpese, iglesia, cuando eso no pase. Ay, ay, ay. Porque has perdido conciencia de pecado. Y es terrible que eso pase en nosotros. Amén. ¿Por qué cree usted que las personas cuando conocen a Cristo y hay un primer amor, yo he visto sobre todo en los jóvenes, no, y en todo, eso es en todas las edades de la vida, que aceptan a Cristo, empiezan a caminar con Él de la mano, empiezan prendidos con fuego, con pasión. Pastora, ¿qué hay que hacer? Dígame, póngame a barrer la iglesia, póngame a acomodar. ¿Qué hay que hacer, pastora, con ese fuego prendido? Señor, dame tratados, pastora, que voy a ir a Transmetro allá y voy a entregar tratados. He visto muchas personas con ese fuego y ese amor, porque el Espíritu Santo obviamente impactó esa vida, iglesia, la impactó como nos impactó a nosotros. Y no sé tú, pero a mí, cuando conocí al Señor, yo quería predicar hasta las piedras, a todo mundo.
Ahora todavía predico, pero no con la misma intensidad con la que predicaba antes de conocer al Señor. Y quizás hay muchos acá sentados que tienen unos dones, unos talentos escondidos y que en este momento por no tener de pronto la prioridad centrada de que ese amor debe fluir sobre ¿quiénes? Sobre los hermanos, se quedan estancados sin hacer nada. Viendo de lejos qué hace el hermano que sí le sirve al Señor. Ahí se ha apagado el amor. Amén. Ahí se ha apagado ¿qué? Ese amor. Yo no sé ustedes, pero ustedes escuchan una alabanza que dice mi primer amor. ¿Cómo es la alabanza de mi primer amor? No me acuerdo, pero bueno, tengo un nuevo amor. Entonces, tengo un nuevo amor, ¿ok? Y resulta que ese nuevo amor es Cristo. Pero a medida que va transcurriendo el tiempo, que va como disminuyendo ese amor. Qué triste, ¿cierto? En vez de ir aumentando ese amor, lo que uno experimenta es que esa pasión disminuye poquito a poquito. ¿Y sabe qué pasó, iglesia? Que descuidamos la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué crees tú que nuestro Señor Jesucristo siempre nos enseña y nos dice, ora sin cesar y ayuna? ¿Para qué? Para que no caigáis en tentación. A la verdad la carne es débil, ¿cierto? La carne es débil. Entonces por eso les decía, iglesia, si nosotros no experimentamos el día a día ese amor en la presencia de Dios, será reemplazado por otras cosas que realmente lo que nos van a llevar es distanciamiento y enfriamiento de la presencia de Dios. Iglesia, tú y yo tenemos que estar muy enfocados, iglesia, y cuando esto suceda, lo primero que tienes que hacer es doblar rodillas ante el Señor, diciéndole, Señor, quita de mí esto que me está estorbando, que me está impidiendo poder entrar a tu presencia. ¿Usted cree que el Señor no lo hace? Cuando nosotros de corazón le pedimos al Señor, claro que Él obra. Entonces, iglesia, ahí es donde el Señor marca la diferencia en nosotros, en las personas que no conocen del Señor, que el Señor nos da esa esperanza viva y esa fe de que cada día más, en medio de nuestras limitaciones y nuestras luchas, el Señor siempre se va a manifestar en el amor porque nos ha escogido para nosotros glorificar su santo nombre. Amén. ¿Te puedes imaginar una iglesia adiezmada, sin gozo, triste y congojada? Obviamente la obra del Señor no puede avanzar, no fluye. Pero cuando, bueno, no me voy a adelantar, vámonos al versículo, vámonos a Gálatas para entrar a hablar de este tema. Vamos a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Dice Gálatas capítulo 6, versículo del 9 al 10. ¿Ya todo lo tiene, iglesia? Dice la palabra del Señor, no nos cansemos. Amén. ¿De qué? ¿De hacer qué? El bien. Porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos, iglesia. Así que, según tengamos ¿qué? Oportunidad, hagamos ¿qué? El bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Eso lo está diciendo ¿quién? El apóstol Pablo. Estamos viendo que el Señor Jesucristo habló a Juan y a Pedro directamente como discípulos de Jesús cuando estaba con él. Y créeme que estas palabras de Cristo donde da un mandamiento nuevo, un imperativo nuevo acerca de desarrollar el amor hacia con Dios, hacia conmigo mismo y hacia con los demás. De esa manera el Señor lo que está haciendo es que nosotros no nos cansemos pues de hacer el bien en todo tiempo. Amén. Eso es muy importante que tú y yo tengamos en cuenta. De que el Señor nos manda a nosotros a que todo el tiempo estemos ¿qué? Procurando en tener el deseo de predicar la palabra del Señor. Amén. Aquí también vemos cómo ese amor incondicional hace que tú te muevas en ayuda a un hermano. Ahí dice, ayuda mayormente a los de la familia de la fe, ¿no? Pero ¿cómo puedo yo ayudar a los de la familia de la fe? Bueno, de varias maneras. Una manera, si una persona tiene alguna necesidad económica, obviamente un hermano o el Señor que le ponga el sentir, lo bendice, le trae un mercado y esa persona
ve la mano de Dios por medio de ¿qué? Del amor que se movió de esa obra que Cristo colocó en esa persona. Amén. Pero otra forma de ver esa manifestación de amor es, oye, yo no estoy viendo a este hermano que venía con regularidad. ¿Qué estará pasando? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, iglesia? ¿Movernos en qué? En amor. ¿A quién? Hacia esa persona que no la hemos visto más. Amén. ¿Sabes una cosa? A Cristo le costó muchísimo, muchísimo la sangre derramada por esa persona. Pero nosotros solamente estamos siendo ¿qué? Negligentes de saber de que esa persona está batallando fuertemente con algo y que nosotros no tenemos esa intención de amor de decirle, hermano, ¿qué te está pasando? Amén. ¿Quieres que ore por ti? Amén. ¿Cuántas personas, iglesia, hemos invitado nosotros a la congregación y con el solo hecho de que ya la invitamos, ya nosotros tenemos la conciencia tranquila delante del Señor y decimos, Señor, ya yo hice mi parte, la traje a la iglesia, pero ¿y después qué? ¿Qué pasa con esa persona? Iglesia, que cuando el Señor ponga el querer en tu vida y la disposición de invitar a alguien a la congregación, es para la intención de que esa persona sea salva. ¿Aló? Y sea salva, ¿por qué? Porque el amor que Dios ha puesto en tu corazón se ha movido para que esa persona llegue a los pies de Cristo. Y tú le haces ¿qué? Un seguimiento. Amén. Por lo menos los hermanos que invitaron hoy o los hermanos que invitaron la semana pasada, las personas que hicieron ese acto de bendición, de poder invitar a esa persona, pídale en oración al Espíritu Santo en esta semana o hoy mismo, mañana, Señor, dame la oportunidad de poder demostrarle a ellos del amor que tú les tienes. ¿Y cómo les manifiestas tú ese amor a ellos? Sencillamente con una llamada o con una visita. Amén. Pero sencillamente, como les decía, por estar tan ocupados por los afanes de esta vida, iglesia, pues sencillamente no los llamamos en la semana. Solamente la llama Shirley, nada más, o el grupo de consolidación. Pero la persona quien tuvo ese gesto de amor, de invitar a alguien para que esa persona sea salva a través de la sangre de Cristo y experimente todo lo que yo tengo, pues sencillamente no viene, porque hay que doblar rodillas, mi hermano, y en amor para que esa persona sea salva. Y si puedes ayunar por esa persona, hazlo. Que eso es manifestación ¿de qué? De amor. Bueno, iglesia, versículo 23 del libro de Primera de Pedro. Dice la Escritura, siendo renacidos, no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Esa palabra de Dios vive y permanece para siempre. ¿En quiénes? En los que estamos sentados. Amén. ¿En quiénes? En los que estamos conectados a través de la plataforma. Esa palabra de Dios nos debe motivar y nos debe llevar, número uno, a obedecer la verdad. Amén. ¿Y cuál es la verdad? La que está plasmada en la palabra del Señor. Número dos, mediante el Espíritu Santo y por la guía del Espíritu Santo, nosotros debemos de pedirle al Padre que todos los días nos ponga en nuestros corazones un amor fraternal, no fingido. Amén. Y tercero, en un amor entrañablemente. ¿Hacia quiénes? Hacia las personas. Amén. ¿Pero cómo? Con un corazón puro. Amén. Si nosotros, de verdad, el Señor a nosotros como iglesia en esta mañana nos está dando un imperativo en la cual nos dice, un mandamiento nuevo les he mandado a hacer, y es que ustedes amen a Dios y amen al prójimo. ¿Realmente nosotros estamos cumpliendo con ese mandato? La pregunta es, cada uno sabe en qué grado estás
en este momento de manifestando ese amor, esa gracia, esa bondad, ese perdón de pecados a personas que no conocen del Señor. Y de verdad, iglesia, ese amor fraternal no fingido es simple y llanamente de que nosotros debemos aceptar de que Cristo es el que hace la obra y no nosotros. Es decir, que Cristo es el que pone en nosotros, en el corazón, que nosotros amemos. Porque el hombre caído jamás va a poder amar. Jamás. Y los rasgos de ese hombre caído siempre en su naturaleza es mi bienestar. Y no el bienestar del otro. En pocas palabras, si no está el Espíritu Santo en nosotros, y si no pone en nosotros el amor fraternal no fingido con un corazón puro, es que no tengo el interés para que los hermanos de mi comunidad y los nuevos creyentes podamos crecer en la par hacia el amor de Cristo.